En esta segunda demo sobre la planificación de un proyecto, veremos cómo ajustar la fecha de comienzo del proyecto, cómo trabajar con esa información del proyecto, para saber dónde está la fecha actual, comienzo del proyecto, fin del proyecto, prioridad y más información adicional que tengáis sobre ese proyecto. También veremos cómo ajustar los calendarios, cómo preparar un día festivo, cómo poner el periodo laboral, cómo trabajar con fechas límites que son muy importantes para ponerlas en los hitos y cómo trabajar con las restricciones. Así bloqueamos o semibloqueamos un proyecto. Continuando con la demo de planificación de un proyecto, vamos a aprovechar lo que hicimos en la sesión anterior, que teníamos esta planificación, recordar, con las dos fases, sus hitos y sus actividades o tareas. Esto lo comenzamos el martes 31 de marzo. Por eso, si os fijáis, aquí tenemos esta línea, por un lado que es el día de hoy, 1 de abril, pero el comienzo está el 31 de marzo. Lo reflejamos aquí en los datos del diagrama de Gantt. Y cuando vamos a la escala de tiempo, también tenemos que el inicio es el 31 de marzo y aquí estamos a día de hoy. Esto sucedió porque cuando empezamos a planificar no dijimos qué día va a comenzar la planificación. Y por defecto en Project planifica siempre desde el día que está marcado, desde el día de hoy. Pero tú puedes cambiar la fecha de comienzo del proyecto, es lógico. Yo empiezo a planificar hoy para algo que quiero comenzar la semana que viene, o quiero comenzar dentro de un mes, o quiero comenzar en la fecha que tengas tú asignada para el comienzo de ese proyecto. ¿Dónde cambias la fecha de comienzo del proyecto? Te vas a Proyecto, Información del proyecto y cambiamos la fecha de comienzo. Se hace aquí, fecha de comienzo 31 de marzo. Voy a seleccionar y voy a decir que este proyecto yo no le quiero comenzar el 31 de marzo. Es un proyecto que queremos marcar para que comience el 6 de abril. Por lo tanto, yo puedo decir aceptar y automáticamente se me replanificará todo al 6 de abril. Pero antes de aceptar comentamos otras cositas. Fecha actual es la fecha que estamos hoy en el proyecto. Fecha de estado lo veremos más adelante cuando estemos trabajando con seguimiento. Esto es para saber a qué fecha de seguimiento estamos y cómo va el proyecto a esa fecha. Calendario, por defecto tenemos el estándar. Puede haber calendario de 24 horas, calendario de turno de noche. El estándar es el típico, lo veis por atrás en el cronograma, donde tenemos los sábados y los domingos como festivos y de lunes a viernes como día laborables. 24 horas es un calendario que se va a utilizar sobre todo pensando en esas máquinas que tenemos que tener en un proceso de trabajo durante 24 horas. Y turno de noche, pues bueno, para la gente que tenga que trabajar en ese turno de noche. Por supuesto, esto lo podemos modificar y podemos crear nuestros propios calendarios. Lo haremos un poquito más adelante. Siempre que planificas un proyecto, veis que puedes seleccionar desde la fecha de comienzo del proyecto o desde la fecha de finalización del proyecto. Lo lógico es desde la fecha de comienzo. Cuando das a fecha de comienzo, le dices tú cuál es la fecha de comienzo y dependiendo de la duración de las tareas, automáticamente se replanifica para marcarme cuál es la fecha de fin del proyecto. Hay gente que dice fecha de finalización del proyecto y lo que hace la herramienta es que dependiendo de la duración de la tarea va retrocediendo hasta decirme cuándo debería comenzar. Pero lo lógico, y lo vamos a dejar así, casi siempre es decir fecha de comienzo del proyecto. Tenéis aquí otro campo que se llama prioridad, lo veremos un poquito más adelante, pero os adelanto, la prioridad en un proyecto, la prioridad en una tarea puede ser desde 0 hasta 1000 y ya veremos para qué se utiliza. Por defecto todo va a estar con prioridad 500, que es una prioridad media. Hay más información, pero lo veremos más adelante. De momento decimos aceptar. Y cuando deis aceptar, veréis aquí la fecha de hoy, 1 de abril, pero el proyecto se ha movido al día 6. Le voy a cuadrar un poquito aquí en pantalla, porque veis que se me ha descuadrado y por eso aquí en la escala de tiempo me permite cambiar y ajustar, pero como es sencillito, porque aquí tengo poca información, lo voy a cuadrar yo por aquí. Bien, he cuadrado este proyecto y si os fijáis se ha metido aquí en los días de Semana Santa. ¿Cómo se cambian los festivos? ¿Cómo puedo decir que días laborables se conviertan en festivos y que días festivos en laborables? ¿O cómo puedo cambiar los horarios?
Mira, es muy sencillo. Te vas a proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Y en cambiar tiempo de trabajo tenemos aquí el calendario. Por defecto está seleccionado el estándar. Podría modificar cualquiera de los anteriores o podría crear nuevos calendarios. Yo de momento voy a cambiar el estándar. Y dependiendo de la localidad donde estéis, el país, ciudad, pues sabemos que el Viernes Santo suele ser para casi todo el mundo festivo. El jueves en algunos sitios es festivo, en otros es festivo el lunes 13. Yo voy a suponer aquí que el 9 y el 10 son festivos. Mira, voy a marcar el 9 y le voy a poner, por ejemplo, aquí, voy a decir Jueves Santo. Voy a decir cuál es el día de Jueves Santo y automáticamente, como está marcado, me pone el día 9. Yo podría decir también aquí Viernes Santo. Viernes Santo. ¿Vale? Y le podría decir que yo tengo como Viernes Santo el día 10. Podría haber hecho otra cosa, podría haber dicho Semana Santa y marco del 9 al 10, porque tú puedes marcar un día determinado o más de un día. Bueno, voy a dejarlo de momento aquí. Podríamos tener muchos más días festivos. Podríamos irnos, por ejemplo, aquí en mayo y podríamos marcar el día 1 de mayo. Podríamos marcar, bueno, lo que quisierais, dependiendo de los festivos que tengas en cada sitio. Pero yo de momento, para el ejemplo, lo voy a dejar así. Cuando digo aceptar, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es que el jueves se pone como día no laborable y el viernes como día no laborable. Son esos días que se ven en gris en el cronograma. ¿Y qué ha pasado? Que esta tarea duraba 5 días, pero son 5 días hábiles, porque aquí voy a hacer una puntualización. Recordar que dijimos en la sesión inicial que hay 5 variables principales en los proyectos: comienzo, fin, duración, trabajo y costo. El comienzo está muy claro. El comienzo es la fecha cuando comienza algo. El fin es la fecha cuando finaliza algo. Esa tarea, ese proyecto, el trabajo de un recurso. Pero la duración vamos a puntualizarlo un poquito. Duración por aquí 5 días. Y si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 días, pero aquí pone 5. Por lo tanto, vamos a puntualizar y vamos a aclarar. La duración es el tiempo hábil que transcurre desde que comienza hasta que finaliza la tarea. Para realizar la tarea A, programamos 5 días hábiles, 5 días laborables. Lunes, martes, miércoles, lunes, martes. Son 5 días laborables. Eso es la duración. El trabajo es otro concepto que de momento no me aparece. No me aparece porque no hay recursos. Cuando haya recursos ya hablaremos sobre el trabajo o el esfuerzo. Como hemos puesto festivos el jueves y el viernes, de forma automática se ha movido todo porque hay dependencias. Acordaros, las dependencias es que cuando finalice una tarea comience la siguiente. Vamos a movernos por aquí un poquito para cuadrarlo más en pantalla y si os fijáis aquí ahora mismo cuando hago esto, pues lo que conseguimos es tener ya esta información. Vale, podemos aquí, si queréis, para dejarlo un poquito cuadrado en pantalla solamente. Vamos a poner por aquí esta duración. Cuando estéis aquí un truquito, podéis moverlo vosotros con la mano arrastrando, pero si dais doble clic se ajusta solo y así tenemos todo el programa cuadrado en pantalla y en la parte de arriba todo seleccionado. Te puedes complicar en mucho más. Te puedes complicar en irte aquí otra vez al cambiar tiempo de trabajo. Te puedes irte a los días laborables, al calendario, y tienes excepciones que son esos días festivos que vas a poner en el calendario y tienes la opción de semana laboral. No pones nada disponible en comienzo ni en fin para que sean todos los días del calendario, pero te puedes ir a los detalles. Y los detalles es que por defecto tú tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si os fijáis, sábado y domingo aparece vacío porque son por defecto días no laborables. Y de lunes a viernes tenemos un horario de 9 a 1 y de 3 a 7. Esto lo podríamos cambiar. Estamos utilizando los periodos predeterminados. Podríamos establecer cuáles son los periodos no laborables y podemos establecer cuál es el resto de periodos. Pero yo no lo voy a cambiar porque no me voy a complicar. A mí en un proyecto me da igual que comience a las 8 de la mañana, termine a las 3 y demás. Esto es un tema que mucha gente se complica con Project. Y una cosa que tenéis que tener muy importante. Project no es tu agenda.
Project es la herramienta para ayudarte a llevar planificaciones de proyectos. No te compliques si tengo que comenzar a las 5, terminar a las 3, porque para complicarte tienes que saber mucho de Project. Y tu idea no es estar dedicado al Project, tu idea es que Project sea la herramienta que te ayude. Por lo tanto, lo único que tienes que complicar con los calendarios, cuando estás trabajando en plan de básico con el proyecto, en plan medio del proyecto, si eres ya un usuario muy avanzado, complícate más. Pero si no eres un usuario muy avanzado y quieres la herramienta para que te ayude, complícate solamente en decir cuáles son festivos y no festivos. Yo solamente he cambiado esos festivos. Más adelante hablaremos más sobre calendarios, cuando tengamos recursos. Porque lo que hay que complicarse con los calendarios es que si tienes recursos que están trabajando en diferentes localidades, pon un calendario para cada localidad. Así verás cuándo están disponibles tus recursos para las diferentes tareas del proyecto. Vamos a darle a aceptar. De momento nos quedamos con este calendario y ahora que tenemos ya preparados los calendarios, vamos a ver dos opciones nuevas que también son muy interesantes. Yo estoy trabajando en un proyecto y si os fijáis tengo aquí esta información. Tengo los hitos eran los puntos claves del proyecto. Hitos son muy importantes en un proyecto. Fecha fin fase 1 es el 21 del 4. Fin fase 2 es el 5 del 5. Imaginaos una cosa, si llega una persona y empieza a replanificar y en vez de decir aquí 5 días, dice 2 días, evidentemente los hitos se han movido. Pero yo no me acuerdo cuáles los anteriores. Si vamos a decir otros 5 días, los hitos se están moviendo, pero yo no me acuerdo cuáles son los anteriores. Por lo tanto, un consejo que creo que es bastante bueno. Siempre que tengáis hitos, poner una fecha límite a los hitos. Es muy sencillo, mira. Te pones en uno de los hitos, que es el 21 del 4, damos doble clic y en la pestaña de avanzado tenéis una opción de fecha límite y por defecto pone que no está disponible. Entonces vamos a poner directamente nuestra fecha, verifico, era el 21 del 4 y decís, la fecha límite para este hito es el 21 del 4. Se pone encima del rombito una flecha de color verde. Eso es la fecha límite. Vamos a hacer lo mismo para este hito. Una hora, recordar, es el 5 del 5. Damos doble clic, decimos fecha límite para este hito el 5 del 5. Damos a aceptar y en esta ocasión no se pone encima del hito porque como la duración no es de un día, es de una hora, se pone un poquito más a la derecha. No me importa, eso lo vamos a ver luego más adelante. ¿Para qué me valen estas fechas límites? Mira, si yo me voy ahora a la tarea A y le pongo 2 días, veis que automáticamente el proyecto se adelanta, pero tengo aquí las fechas límites. Las fechas límites es cuando yo tengo como límite para hacer ese hito. Y si en vez de ponerle aquí 2 días vuelvo otra vez a los 5, se queda exactamente igual. Pero ¿qué pasará si yo en vez de poner 5 días a la tarea A, le pongo 6 días porque tengo que replanificar? Cuando replanifico, automáticamente los hitos se mueven, pero las fechas límites se quedan en su sitio. Y me han aparecido aquí unos indicadores que son esos triángulos en color rojo diciéndome que esta tarea supera la fecha límite, que era el 21 del 4. Esta columna es una columna muy importante para el jefe de proyecto. No es la I de información que nos encontramos en la calle. Si nos ponemos encima de ella, me dice el nombre de la columna y son los indicadores. Los indicadores muestran la información que ofrecen diferentes tipos de informaciones acerca de una tarea o un recurso, como comenta ahí ese mensaje. Vas a tener una serie de indicadores que tienes que controlar y tienes que saber qué me está pasando. Lo que yo veo muy rápido es que nada más ver este proyecto hay un conflicto que no quiere decir que sea un problema, es un aviso. Me está avisando de que se han movido las fechas. ¿Puede estar bien? Puede estar perfecto, pero es que a lo mejor es que me he equivocado. Y si me he equivocado tengo que rectificarlo. En este caso veo que está bien, porque he tenido que replanificar la tarea de 5 a 6 días. Por lo tanto, voy a actualizar estas fechas límites, doy doble clic y digo que he hecho un cambio. En vez del 21 se va a ir el 22. Lo hago así para que la siguiente vez que haya un problema, que me avise, porque si no, luego no me entero. Y aquí voy a hacer una cuestión. Quiero replanificar y ese día que he perdido por un sitio lo quiero ganar por otro. Por lo tanto aquí digo
3 días y consigo dejar la planificación actualizada como yo quiero. Recordad que lo dije en la demo anterior. Project no se puede apoderar de ti. Tú tienes que dominar al Project. Y eso es uno de los problemas, que cuando Project se te apodera te desesperas con el Project. ¿Por qué te desesperas? Porque no conoces los conceptos básicos para trabajar con la herramienta. Vemos que este proyecto comienza el día 6 del 4. Recordar, porque hemos estado en información del proyecto y le hemos dicho la fecha de comienzo es el 6 del 4. Perfecto. Este proyecto cuando termina la fase 1, fin fase 1, va a ser el 22 del 4. Ya tenemos controlado que si se retrasa me avisa con un indicador por la fecha límite. La fase 2 comienza el día 23 del 4. Todavía no tengo recursos y todavía no sé cómo van a trabajar los recursos, pero yo no me puedo permitir que esta fase se adelante si yo no lo controlo. Me explico. Si la tarea B, en vez de durar 3 días, durase 2 días, cuando doy a aceptar, la fase se adelanta. Alguno puede pensar, eso está muy bien porque estamos adelantando el proyecto. Pero recordar que un proyecto no es solamente la planificación, a un proyecto se le asignará más adelante recursos. Por lo tanto, si tengo recursos asignados a esas tareas del proyecto, las tareas C, D y E, y adelanto este proyecto, como esos recursos estén en otros proyectos, a lo mejor no lo controlo y puedo tener un conflicto entre los recursos. ¿Qué hay que hacer? Voy a dar deshacer para que se quede el proyecto como estaba, y lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a poner una restricción para que la tarea fase 2 no se pueda adelantar. Pero aquí voy a hacer un inciso. Tener muchísimo cuidado porque sé que muchos de vosotros estáis acostumbrados a trabajar y cambiar fechas de esta manera. Yo me puedo ir aquí y decir día 23, pues nada, la pongo en el día 22. Y empieza el proyecto a preguntarme, ¿quieres cancelar y mantener el vínculo o quieres eliminar el vínculo? Tú puedes decir, no, me he colado, me he despistado, voy directamente a cancelar. Perfecto. Hay veces que tú te vas aquí y colocas las fechas manualmente y dices día 22 y te aparece este indicador, que este indicador suele ser la desesperación para muchos jefes de proyecto, porque no saben ni qué es. Saben que es una tablita con un puntito azul, pero no sabemos lo que es. Estos indicadores nos empiezan a aparecer muchos cuando estamos trabajando con Project y cuando cambiamos las tareas manualmente. Este indicador es muy bueno si sé lo que es. Este indicador es muy malo si no sé lo que es. Y la gran mayoría de la gente que utiliza Project no sabe lo que es, porque a lo mejor no se lo han contado nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Que se desesperan porque tienen tantas veces tantos indicadores que no saben ni qué hacer con el proyecto. ¿Y qué hacen? Abandonan el proyecto, abandonan Project y empiezan a decir que si Project no vale, que si Project no me sirve, que si Project no se adapta a mis necesidades. Y no es que Project no se adapte a tus necesidades, sino que a lo mejor no sabes tú cómo adaptar el Project a tus necesidades. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar deshacer para quitarlo. ¿Y cómo se hace esto bien hecho? Mira, vamos a fase 2. Damos doble clic. Y por defecto, todas las tareas tienen un tipo de restricción lo antes posible. Por eso siempre que planificamos se vienen las tareas a la izquierda, para intentar comenzar lo antes posible. Pero dependiendo qué tipo de tareas, por ejemplo las tareas de resumen, las fases, pueden ser lo antes posible, no comenzar antes de él, no finalizar después de él. Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a asegurarme por aquí que no me acuerdo, un momentito, es el 23 del 4, perfecto. Voy a decir, el tipo de restricción va a ser no comenzar antes del 23 del 4. Me voy aquí y digo aceptar. ¿Y qué ha pasado? Que automáticamente me ha salido este indicador que hemos dicho antes. No pasa nada, porque yo sé lo que es y vosotros ahora mismo vais a saber todos lo que es. Este indicador es una restricción. Dice, esta tarea tiene una restricción de no comenzar antes del jueves 23 del 4. Le hemos forzado para que la tarea no se mueva. ¿Y qué vamos a conseguir? Que si yo digo que la tarea B se va a 2 días, perfecto. Esta tarea se ha adelantado, pero la fase 2 no se mueve porque yo no quiero que se mueva. Si la tarea B se va a 3 días, perfecto. La tarea se ha movido, pero esto todavía entra en fecha. Por supuesto, eso es evidente. Si la tarea B se va a 4 días, todo se mueve. ¿Por qué?
porque automáticamente esas restricciones no comenzar antes de él. Le tengo semi bloqueado, pero al moverse todo, automáticamente los indicadores me avisan. Bueno, voy a dejarlo todo como está, voy a dejar la restricción puesta y con esto dejo preparado este ejemplo para acabar esta segunda demo, y en las siguientes veremos un poquito más sobre esas restricciones, otro tipo de restricciones y más funcionalidades que hay sobre la planificación de un proyecto. Y recuerda que si no estás registrado, aquí tienes la URL para que puedas recibir más información, y también te dejo mi correo electrónico para esa información adicional que necesites. Venga, nos vemos por el siguiente vídeo. Hasta luego.